Bueno, como siempre, gracias a Mir por la posibilidad de venir a hablaros de esta mi especialidad hoy. Enhorabuena por haber hecho el Mir y por estar aquí. Yo creo que a veces hay la sensación de que el objetivo de venir aquí es convenceros de que hagáis nuestra especialidad. Yo, desde luego, no tengo este objetivo. Lo único que pretendo es intentar transmitiros bien en qué consiste y en qué no consiste esta especialidad que todos sabemos que es un poco particular, o tanto el resto de colegas como el resto, o la sociedad, o la gente en general, tiene considerada como esto, rara, diferente, un poco especial. Y creo que vale la pena invertir la mayor parte del tiempo en explicaros exactamente qué hacemos los psiquiatras y en qué consiste la psiquiatría. Más que nada para que luego no os llevéis sorpresas. Intentar definir la psiquiatría en una palabra cuando se han escrito cientos de libros para intentar describir qué hacemos y qué no hacemos los psiquiatras me parecía un poco complicado, así que he optado por hacer una analogía que es bastante sencilla y viene a decir esto, ¿no? Pues si un dermatólogo trata problemas o enfermedades, porque ya sabéis que los médicos no siempre tratamos enfermedades, a veces sencillamente tratamos problemas. Pues si un dermatólogo trata problemas o enfermedades de piel, uñas, cabello, un traumatólogo lo hace de huesos, articulaciones, ligamentos, el psiquiatra lo hace de emociones, estados anímicos, pensamientos, conductas, ideas, fenómenos mentales. Dicho así parece exactamente lo mismo, aunque el problema está, claro, que una idea, un estado de ánimo, un pensamiento, la conducta, los fenómenos mentales no son tan tangibles como es un hueso, como es una uña, como es un trozo de pelo, como es un intestino o un pulmón. Y a veces trabajar con cosas poco tangibles hay gente que lo lleva mal, ¿no? Porque a veces te gusta ver las cosas, te gusta tocarlas, te gusta olerlas, lo que sea. Yo siempre todos los años pongo el ejemplo de la gravedad, porque la gravedad es una cosa que no se puede tocar, que no se puede ver, que no se puede oler, y sin embargo todos la sentimos y todos estamos sometidos a su ley. Pues los fenómenos mentales es algo parecido, son cosas que no podemos ver directamente, no podemos palpar, no podemos oír, no podemos hacer una radiografía, y sin embargo nos pasan a todos, y hay enfermedades relacionadas con esto, hay problemas relacionados con esto, mucha gente sufre de esto, y los psiquiatras pues intentamos mejor o peor encargarnos de ello. Los psiquiatras, aunque a veces no lo parezca, somos médicos, somos científicos, nos basamos en la medicina basada en la evidencia, tenemos protocolos, tenemos guías clínicas, tenemos básicamente todo lo que tienen nuestros colegas de otras especialidades. Aunque sí que es verdad que tenemos algunas particularidades que intentaré explicaros. El método que seguimos es básicamente el de cualquier otra especialidad, es decir, recogemos una información, con esta información intentamos llegar a un diagnóstico y una vez tenemos el diagnóstico intentamos poner el mejor tratamiento que conocemos o que creemos que va a funcionar para el paciente. Dicho lo cual, empezando con la recogida de información, ya sabéis que esto en la carrera se hablaba mucho, ¿no? De que hoy en día la medicina está muy tecnificada. Me viene perfecto el compañero de radiología para hacer un poco el símil, ¿no? Él ha explicado pues, la importancia de la tecnología para llegar al diagnóstico, fundamental para la especialidad. Bien, esto en la psiquiatría no pasa y no sé si pasará en un futuro próximo. El psiquiatra básicamente obtiene información de la entrevista clínica, hablando con pacientes, con familiares o observando con su propio ojo la conducta. Olvidaros de todo lo que no sea esto. Es un poco, ¿no? Pues igual que el cardiólogo usa su estetoscopio para escuchar los ruidos del corazón y de aquí infiere pues, si hay patología o no hay patología, el psiquiatra le pregunta al paciente o a la familia las cosas determinadas que él cree y esto pues, le permite recoger una información y llegar a un diagnóstico. ¿Quiere decir esto que los psiquiatras no usamos pruebas complementarias, nunca pedimos analíticas ni nada de esto? No, los psiquiatras pedimos analíticas, pedimos resonancias, pedimos serologías, pedimos muchas cosas. Pero así como en otras especialidades las pruebas complementarias van a determinar en gran medida vuestra actitud diagnóstica o terapéutica, este peso en la psiquiatría va a ser ínfimo, prácticamente despreciable. El peso diagnóstico y terapéutico va a caer en vuestro criterio clínico y en la entrevista, ¿no? Puramente en la anamnesis, en la interacción entre el médico y el paciente. Os pongo un ejemplo aquí. Esto es un grupo de investigación precioso que intenta pues, validar el diagnóstico de esquizofrenia a través de una analítica sanguínea mirando pues, unos 400 parámetros. Esto es muy interesante, es muy bonito, pero esto se podría llamar hoy en día prácticamente psiquiatría ficción. Esto no quiere decir que estas cosas no se investiguen. A mí, de hecho, me costaría encontrar un campo donde la investigación pueda ser más interesante que en la psiquiatría. Pero el día a día de un psiquiatra no es esto, ni mucho menos.
En cuanto al diagnóstico, bueno, aquí el que haga psiquiatría casi se podrá decir que es hijo del DSM-5. Si tenéis algún interés en la psiquiatría, ya lo teníais de antes, seguro que sabéis que este año salió la nueva edición y veréis que es un libro a la vez amado y odiado. ¿Por qué? Porque, como os he dicho, los psiquiatras no tenemos pruebas complementarias que nos confirmen los diagnósticos. No tenemos biopsias, no tenemos marcadores biológicos que nos digan tienes esta enfermedad. Nos basamos en nuestro juicio clínico. Eso no quiere decir que tú puedas ser psiquiatra y decir lo que te dé la gana y tienes razón y cada uno opina lo que quiere, no. Por eso están estos libros, ¿vale? Porque hay unos fenómenos y más que menos se intenta hacer un consenso y se intenta definir de manera más o menos operacional, la teórica, para que dentro de la dificultad que tenemos para encontrar diagnósticos precisos, si nos comparamos con otras especialidades, pues podamos tener una referencia. Es un libro polémico y el diagnóstico psiquiátrico pues no deja de ser polémico. Y en cuanto al tratamiento, pues es la típica imagen, ¿no?, que se pone siempre cuando uno habla de la psiquiatría. Mucha gente nos considera pastilleros. Quiere decir eso que no dan... Es decir, los psiquiatras damos pastillas y trabajamos con fármacos, igual que en muchas otras especialidades. Pero no solo trabajamos con fármacos, ¿de acuerdo? Mirad, el cerebro sí, ¿no?, maneja mucha información. ¿Y de qué tipo? Pues básicamente de 3 tipos. Eléctrica, molecular y aquí está un poco la gracia también simbólica, ¿sí? Y no es que vayan por separados, sino que ahora vosotros mismos me estáis escuchando y vuestro cerebro está procesando información eléctrica, información molecular y a la vez información simbólica. Y los psiquiatras a la hora de tratar, pues más que menos intentamos influir en las 3, sobre todo en lo que es más la molecular, es decir, los psicofármacos, y la simbólica, pues la interacción médico-paciente, la psicoterapia, cosas así. Otras cosas importantes a tener en cuenta de esta especialidad. Bueno, pues como os decía, el dilema mente-cerebro. Aquí está un poco nuestra dificultad a la hora de encontrar pruebas biológicas, nuestra dificultad a la hora de establecer diagnósticos certeros, igual que hacen otras especialidades, porque ¿alguien sabe de dónde sale la mente? ¿Cómo, no? Pues es decir, los estímulos eléctricos, moleculares, la sinapsis, la serotonina, cómo todo esto acaba creando la experiencia consciente, vuestro estado de ánimo, vuestro pensamiento. Esto es un gran misterio y de aquí nace un poco nuestra cojera en cuanto a pruebas diagnósticas, en cuanto a causas, fisiopatologías, etiopatogenias. En esto vamos un poco cojos. Por supuesto, la relación médico-paciente es importante en cualquier especialidad, no solo en la psiquiatría, pero en la psiquiatría pues tiene un peso más importante. Si de siempre os ha gustado las humanidades, filosofía, antropología, psicología, pues la psiquiatría os va a gustar. Eso no quiere decir que el psiquiatra se pase toda la vida filosofando sobre la mente y cosas así raras, no. Pero si es una cosa que os interesa, la psiquiatría os va a permitir desarrollar estos intereses. Y por último, es una cosa que hay que tener en cuenta. Yo cuando era R1 en esto no creía, me daba igual, pero sí cuando te vas haciendo mayor te vas dando cuenta de que existe un cierto desprecio. Bueno, pongo desprecio entre comillas, tampoco quisiera ser mal educado, pero sí que tanto a nivel social, de hecho somos los únicos que tenemos una antipsiquiatría. Sabéis que es una cierta corriente social de hace muchos años y yo no conozco ninguna otra especialidad que tenga un no conozco ningún movimiento anticardiología, antitraumatología, ni nada similar. Los psiquiatras, pues sí, lo tenemos. De parte de la sociedad y a veces también de parte de nuestros colegas médicos cirujanos que yo creo que un poco por desconocimiento pues no acaban de entender el trabajo que hacemos y no acaban de... No sé si... Bueno, luego podemos preguntar qué nos consideran que somos. Bueno, básicamente el consuelo de todo esto es que los psiquiatras somos bastante endogámicos y trabajamos con otros psiquiatras y bueno, si entre psiquiatras ya no nos entendemos, apaga y vámonos. Puntos positivos. Bueno, esto es muy sencillo, es el paciente psiquiátrico. Si algunos de los que estáis aquí pensáis en hacer psiquiatría, muy probablemente ya os ha pasado. Os habéis puesto delante de un paciente psiquiátrico y os ha encantado. No sabéis explicar... ¿Ves? Ahí hay una futura psiquiatra. Es difícil explicar por qué, pero a ti te ponen delante de un paciente psiquiátrico y sientes una cosa que te gusta, el fenómeno mental, la enfermedad mental, te fascina. Y ya, pues por ejemplo, ves un TAC con unas metástasis muy bonitas, pero no te dice nada, te deja igual. En cambio, es un paciente, un enfermo mental, y te entra una cosa que te encanta y quieres ser psiquiatra, pues esto es. Y si esto os gusta, el paciente psiquiátrico os va a encantar. Además, hay la suerte de que pacientes psiquiátricos hay de muchos tipos.
y a lo mejor os gustan más las enfermedades mentales graves, esquizofrenias, trastornos bipolares. A lo mejor os gustan más los neuróticos, que son gente pues normalilla, como vosotros y yo, que pues tiene problemas y en algún momento necesita ayuda. Es decir, es muy variado y pues, seguro que si os gusta, pues encontraréis alguno que os satisfazca. Puntos negativos. A ver, echar de menos la medicina tradicional. Este punto es importante porque no sería el primer psiquiatra que abandona la residencia bajo este concepto de que echo de menos la medicina normal. Ya os he explicado que los psiquiatras somos médicos y a grosso modo nuestro método es el mismo, recoger información, llegar a diagnóstico y poner tratamiento. Es verdad que por el fenómeno con el que trabajamos, el fenómeno mental, estamos sometidos a, como dice aquí abajo, pues una incertidumbre, una subjetividad que hay días que se puede hacer pesada, porque no tienes la biopsia, no tienes la certeza, no tienes esa seguridad y no tienes pruebas complementarias y no puedes cortar y pinchar y no puedes basarte en parámetros. Esto dependerá de cómo seáis. Si tenéis muy claro que os gusta la psiquiatría, esto no supondrá un problema. Si sois de los que, como os enseñaba antes, queréis hacer analíticas, queréis biomarcadores, queréis cosas de estas, la psiquiatría del día a día no os va a satisfacer, ¿de acuerdo? Esto hay que tenerlo claro. Somos médicos, pero mirad, como me decía justo ayer mi compañero y amigo el doctor Hidalgo, decía, los psiquiatras somos una raza híbrida. Es decir, del 100% que supone ser médico, los psiquiatras, bueno, todos los especialistas tienen que dejar un tanto por ciento para ser otras cosas. Y los psiquiatras del 100% de ser médico, a lo mejor hemos de dejar un tanto por ciento, no voy a decir cuál, para no sé, terapeutas, compañeros, coaching, psicólogos, acompañantes, creo que ya lo he dicho, algo diferente. Es decir, somos médicos, pero me gustó ayer lo que me dijo mi compañero, somos una raza híbrida, somos algo más que es difícil de definir, no más, sino que del total hemos de dejar una parte para ser algo un poco diferente. Esto os puede gustar o os puede escandalizar, dependerá de cómo seáis. Pacientes difíciles, pues los hay, como en todas las especialidades, pero el paciente psiquiátrico a veces puede ser un poco desagradable. Es una cosa que también, yo ya estoy acostumbrado, pero ayer lo pensaba y decía, pues a lo mejor somos de las pocas especialidades que muchas veces trabajamos con pacientes que no quieren venir a vernos. Esto pasa a menudo. El psiquiatra trabaja con pacientes que no quieren ir a verlo, no quieren. Y tienes que ganarte su confianza, tienes que aprender a tratarlos, hacer la entrevista de determinada manera. Bueno, esto puede complicarlo en algún momento. Y puede ser que algún día os dé rabia, porque algún día dices, pues oye, yo me he formado, soy médico, soy un psiquiatra, y parece que la gente no aprecia esto. Bueno, hay que acostumbrarse a trabajar con esto. El estigma, y como ya hemos dicho, pues el enfermo mental, por desgracia, tiene estigma, y el psiquiatra, que es el profesional que lo trata, no es que tenga estigma, pero como ya os he dicho, tanto desde la sociedad como a veces desde otras especialidades, bueno, tenemos una consideración así etérea y extraña, que según el día pues puede molestar, más o menos. Y como ya os he dicho, pues un poco en base a nuestra carencia de bases biológicas, pues vamos cojos de causas, etiopatogenias, fisiopatologías, y aquí tenemos que especular un poco. Y eso nos hace movernos en una incertidumbre, subjetividad, como ya hemos dicho, que dependiendo de cómo seáis, os puede gustar más o menos. Sobre la rotación, rápidamente, bueno, ya veréis, se pasan 4 meses en neurología y medicina interna en la mayoría de hospitales, luego pasaréis muchos meses en hospitalización de agudos, pasaréis muchos meses en el ambulatorio, pasaréis algunos meses en dispositivos de rehabilitación, subagudos, crónicos, hospitales de día. La psiquiatría de enlace y psicosomática, que es muy bonita, es interaccionar con otras especialidades dentro del hospital. 4 meses en infanto-juvenil y 2 meses en adicciones. Esto en principio son los 3 primeros años. Ya sabéis que desde hace un par de años el BOE contempla que el último año de la residencia es como semilibre, o se han creado una especie de itinerarios en los que podéis aprovechar para especializaros, si así lo queréis llamar, en alguna subárea que os interese más. En principio el BOE contempla estas 4, psicoterapia, infanto-juvenil, adicciones y gerontopsiquiatría. Yo por mi experiencia la realidad es que esto, aunque esté puesto en el BOE, luego cada hospital es un poco flexible y lo maneja como puede. Y dependiendo un poco de vuestro hospital y vuestro interés, pues podréis especializaros en una cosa o en otra, según os interese.
Para elegir hospital, bueno, como han dicho varios compañeros, yo creo que tenéis que estar tranquilos. En cualquier hospital os vais a poder formar bien. Como ya hemos dicho, la psiquiatría es una especialidad clínica, así que tampoco necesitamos un hospital de tercer nivel para pedir grandes pruebas y grandes cosas. Lo importante para formarse y ser psiquiatra es ver muchos pacientes. Por supuesto que lo llamo la U invertida. A ver, el ser humano por naturaleza le gusta trabajar poco. Esto es así. Pero sí que es verdad que en la residencia tenéis que pensar que cuanto más trabajéis, más aprenderéis. Hasta cierto punto. Luego hay un cierto punto que si uno trabaja mucho ya no aprende y solo se cabrea. Pero hay un punto intermedio en el que cuanto más pacientes veáis, más aprenderéis. Evidentemente dependerá de también si los veis acompañados o no acompañados. Lógicamente al principio pues uno es más dependiente, pero también es interesante que a medida que avanza la residencia vosotros podáis coger cierta independencia y empezar a ver los pacientes solos. Y esto también hay que preguntarlo en el hospital, cómo se maneja esto. La docencia es importante, es cierto, la residencia hay que dar docencia porque todavía te estás formando. Pero afortunadamente la residencia ya no es como la universidad, que te sientas aquí, estás 6 horas al día y te van echando conceptos y diapositivas. No, la residencia es un aprender haciendo, un aprender práctico. Y yo por eso creo que la docencia es importante, pero tampoco es tan fundamental como a lo mejor en épocas previas de la vida. Y luego también hay que tener en cuenta, pues hay hospitales que son muy potentes en todo y hay otros que no lo son, pero si no lo son, pues que os den facilidades para rotar en otros hospitales, en el extranjero, etc. Ranking nacional. Bueno, ustedes sabéis que es polémico y depende de cada uno. Yo he puesto los más cercanos aquí a Barcelona, que son los que conozco. Os pongo un poco por el orden de elección del año pasado. Sant Pau, Barcelona y Mar siempre han sido los primeros durante los últimos años. El Clínic solía elegirse primero, lleva un par de años que Sant Pau se coge primero, pero Clínic se acaba antes, luego siempre viene Mar. La verdad es que los 3 hospitales son buenos para formarse, todos tienen un hospital asociado potente, con su universidad, posibilidades de investigar, bastante docencia. Vallebron también es un poco similar, es un servicio más nuevo, pero también está bastante bien, se está como consolidando ahí en la 4ª plaza. Sabadell es igual, es un hospital grande también, está creciendo mucho, haciéndose de tercer nivel. Luego tenemos, aquí me he dejado Sant Joan de Déu y Benito Meni, que son monográficos, pero ahora tienen también un hospital general. A ver, no está mal el monográfico, pero siempre es interesante tener un hospital general asociado, por aquello de seguir en contacto un poco con la medicina, esto siempre puede enriquecer más. Y luego tenéis aquí pues Belviche, Mataró, Tarrasa. Como os digo, la buena noticia es que vayáis donde vayáis, os vais a formar bien. Dependerá sobre todo de vuestro interés, sobre todo. Y nada más, lo único que recomendaros es que hagáis donde lo hagáis, tanto si hacéis psiquiatría como si no. Como decía el proverbio, dice, las mentes funcionan como los paracaídas, mucho mejor si están abiertas. Nada más, gracias.